Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos para acompañarlos en esta noche de un día frío de septiembre, después de un veranito muy particular. Pero bueno, días propios del otoño en esta previa y en este clima tan particular que vivimos los salteños con la fiesta del Milagro. Pero la actualidad avanza y convive con el clima y particularmente con el clima electoral. Hoy vamos a tener que hablar de economía porque el eje de la campaña aparentemente está planteado en el tema económico, las discusiones están centradas ahí porque uno de los candidatos es nada más y nada menos que el ministro de Economía, porque en los últimos días los temas económicos han terminado disparando las discusiones de campaña, dolarización sí, dolarización no, la presentación de Melconian como el hombre que va a hablar de economía dentro de Juntos por el Cambio, ha hecho que esto termine siendo el centro, por lo menos en lo que va de la semana, de la discusión política. Hoy también tenemos que hablar de la campaña electoral y va a estar con nosotros un candidato con quien vamos a estar charlando de la marcha de esta campaña, cuando estamos a 40 y pico de días de las primarias. Y este es un tema clave, obviamente, en el que tenemos que intentar conocer un poco las propuestas y las ideas de los candidatos salteños en este caso. Y no nos vamos a concentrar exclusivamente en el tema electoral y vamos a ocuparnos hoy del tema de la educación, porque hubo datos que provienen de un observatorio que se llama Argentinos por la Educación, datos preocupantes, yo le diría que más que preocupantes, dolorosos, sobre cómo están llegando nuestros chicos al final del secundario. En algunos casos con muy pocos conocimientos sobre lengua y matemática, en algunos casos con dificultades para comprensión de textos, en algunos casos con muchísimo atraso, llegan al final del secundario o logran llegar al final del secundario y queremos ver las causas y consecuencias de todo esto. Así que vamos a estar hablando en este programa con gente de este observatorio que ha hecho un estudio interesantísimo. Así que a todos, bienvenidos, buenas noches. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño.
Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, les decía que hoy vamos a estar hablando del tema económico porque parece que la campaña electoral está centrada fundamentalmente en esta cuestión. En la introducción más o menos les he mostrado cómo está el panorama en términos generales, pero queríamos ver qué está pasando con la economía en términos reales, la economía de todos los días, la cotidiana, la de la gente. Y si estas últimas medidas, cómo han terminado afectando tanto la devaluación como los índices de inflación que se proyectan para este mes de agosto. Entonces, hemos invitado a Lucas Da Pena, que de la Fundación Mediterránea en Salta, y que queremos, obviamente, conocer un poco más sobre cómo se está planteando todo este panorama y esta incertidumbre que genera el clima electoral y el tiempo electoral. Lucas, como siempre, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tenemos que esperar de esta, además de incertidumbre en este tiempo electoral, después de estas medidas anunciadas por Massa que han generado una hecatombe, ¿no? Sí, bueno, lo mismo que venimos esperando hasta ahora y un poquito más complicado, como hablándolo en términos simples, es decir, la devaluación que se produce el día después, o sea, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana del día siguiente de las elecciones, de las PASO. Generalmente una devaluación tarda entre 3 y 6 meses en trasladarse a precios. Bueno, acá se trasladó en menos de un mes. ¿A qué voy con esto? Vos lo comentabas bien recién, se espera para agosto una inflación de 2 dígitos, es decir, ya dejamos de estar pensando si es 6, 7, 8% y ya se espera una inflación que esté en 10, 12, 13%. Entonces, ya te da la pauta de que qué se espera, y bueno, se espera que los precios sigan subiendo, se espera esta incertidumbre y un parate, porque ahora sí, ya estamos entrando en una situación en la cual dicen todos esperemos, son 30, 60 días, a ver cómo sigue esto, ¿no? Pero no se tomaría ningún tipo de decisión de fondo. Después de lo que fue la repercusión de ese anuncio del bono, que se lo impusieron a todo, que digamos ha tenido impacto negativo obviamente en todos lados, se empezó a anunciar congelamientos de todo, que no sé si son tales, esto te lo voy a preguntar en términos técnicos, pero a mí me da la sensación como que Massa nos está diciendo congelamos hasta las elecciones de octubre todo, esto es obviamente una olla de presión, sujetando una tapa. ¿Qué pasa después? Es la gran pregunta de esto. Yo creo que ya hay un consenso de que esto se tiene que empezar a acomodar, es decir, estos desequilibrios, que todos sabemos que hay desequilibrios, se tiene que empezar a acomodar. Están todos esperando, o sea, cuando hablo de todos es todo el mundo económico, ¿no? O sea, todos sabemos que no se puede seguir con esto, el congelamiento de precios no sirve, además tampoco es eficaz, o sea, no es que se congela los precios y uno se queda tranquilo que están congelados, no, porque al despensero el mayorista le sube los precios, o sea, y no es una pelea del despensero con el mayorista, acá de vuelta, como siempre lo hemos dicho, es una consecuencia de malas políticas en las cuales el exceso de emisión, como consecuencia del déficit que hay, es decir, el Estado gasta más plata de la que tiene, emite dinero y al emitir dinero se genera esta inflación, ¿no? Entonces esta situación se termina trasladando a precios. Bueno, ahora tiene una velocidad que no se puede parar y la devaluación, es decir, la suba un dólar que estaba muy contenido y sigue estando contenido porque 350 pesos no vale más que eso.
hablo de 150 pesos por decir el dólar oficial, aumenta presión todavía para que haya una mayor inflación, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? Primero del bono, bueno, ya hubo muchos estados provinciales que dijeron que no pueden hacer, las empresas, o sea, es meterle la mano en el flujo de fondo de una empresa cuando hacen lo posible por acomodar los sueldos, es decir, tratar de mantenerse a flote, ¿no? Y bueno, y decirle una decisión de que tienen que pagar 60.000 pesos. Está muy complicado y los que sí pueden pagar, como por ejemplo el gobierno nacional, lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Hay que decirle a la gente, nunca se olvide que cualquiera de estos bonos lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Cuál es el problema? O sea, ahí se puede emitir. En cambio, una empresa pyme de acá de Coronel Molde no puede pagar 60.000 pesos. Si tiene 10 empleados son 600.000 pesos que tiene que pagar de un día para el otro. Convengamos que la plata no está alcanzando, es verdad. Pero de vuelta, son parches, eso quiero decir, no es que con esto se soluciona, no es la devaluación fue un parche para que el Fondo Monetario habilite el giro de los 7.500 millones de dólares. El bono es un parche para ese traslado a precio que decíamos recién y para que más o menos sea llevadero. Ahora, bueno, ese parche no lo pueden poner todo, el sector privado está muy complicado. Después hay, ¿cuál es el otro parche que se pone? El congelamiento de precios. No funcionan los congelamientos de precios, pero no es que uno lo dice por malo, sino que no funcionaron nunca en ningún lugar del mundo. Te pueden funcionar 2 meses si hay un acuerdo político y vos decís, creo que alguna vez lo comentamos, o sea, es como un antiinflamatorio. Tomás el antiinflamatorio hasta que te arreglan la rodilla, pero si vos tenés un problema, una rotura de rodilla, con un antiinflamatorio no se te soluciona. Bueno, ¿qué es el acuerdo de precios? Es un antiinflamatorio, es decir, es un acuerdo por 60 días que el Estado le dice, empresarios no suban los precios, sindicalistas no pidan más aumento de sueldo y nosotros, Estado, no vamos a emitir dinero. Es un acuerdo en el cual dice, por estos 60 días hasta que empecemos a tomar las medidas de fondo. Ahí sí funcionaría, pero acá no se van a tomar en este momento medidas de fondo, ¿no? Porque la pregunta es, si se congela hasta octubre, los precios, se congela todo, ¿no es cierto? Están por dar ahora el índice de inflación, que va a ser 12, 14, hablan de un piso de entre 11 y 12. Y donde se mide, no nos olvidemos que acá en Huachipa, en Pichanal, no lo miden. O sea, ahí Sí, los sí, precios claro. suben más que la media. En el NOA siempre suben más los precios y en los lugares del NOA, de la Salta profunda, el interior de Salta, no la macro Salta que es Salta Capital, Cerrillo, Vaquero, San Lorenzo, sino no se miden. Entonces los precios, ahí sí decimos que se está hasta quedando corto ese índice de inflación, ¿no? Bueno, supongamos 12 o 14 Sí. para agosto, septiembre no tiene por qué, no hay perspectiva de que esto con el congelamiento pueda mejorar, que es lo que seguramente intentará Massa, ¿no? No, el congelamiento, ¿qué es lo que hace? El congelamiento hace que donde yo pregunto cómo está el precio, para medir la inflación, está congelado. Entonces, capaz que en el índice sí va a mostrar una baja. ¿Pero por qué? Porque yo dije, a ver, usted súper, no me suba los precios. Y mando a los técnicos a que controlen los precios ahí y dice, che, los precios no subieron. Y entonces la inflación en ese caso está subestimada, porque en ese lugar que tiene ese congelamiento de precios, no subieron, pero en general suben. Y una aclaración más, cuando hay congelamiento de precios hay desabastecimiento. A ver, el dólar está congelado. ¿Quién compra un dólar a 350? Pues está congelado el precio. Es un precio cuidado, pero no lo puede comprar nadie. Y así pasa, si el aceite lo ponen un precio cuidado, un precio congelado, el que produce aceite dice, che, pero yo no puedo vender a pérdida, no me alcanza para cubrir. Entonces dejo de producir ese aceite o vendo lo mínimo indispensable. Y así se empieza a producir el desabastecimiento, que es otro problema que los argentinos los conocemos muy bien, ¿no? El tema, yo me vuelvo a preguntar qué va a pasar después de las elecciones de octubre, porque este 11, 12, 13 o 14% de agosto, más el de septiembre, que supongamos sea el mismo, y lo que lleve de octubre, la gente que han congelado dirá, bueno, y ahora, venga ministro, dígame cómo aplico todo este porcentaje de inflación que usted me tuvo congelado, cómo lo ponemos en los precios. Es decir, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Es lo que me parece que me asusta un poco. Y sí, y más si lo vemos que hay una situación complicada porque los números son favorables a la oposición, es decir, está muy complicado el oficialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las promesas las está haciendo un gobierno, en este momento un oficialismo, y si pierden en octubre, ¿cómo sigue esto cuando todos sabemos que en diciembre este gobierno cambia? O cómo, esto es si es en primera vuelta, y si hay balotaje, ¿cómo sigue todo? Porque vos decís, che, a ver, me está apurando, me está obligando a tener precios cuidados un gobierno que se está yendo en 30 días
prefiero no vender nada o prefiero directamente venderle a las despensas para tratar de tener algo de rentabilidad o cubrir, ni siquiera rentabilidad, cubrir un poco los costos. Entonces, yendo a lo que vos decís, Indio, ¿cómo sigue? Está muy complicada la situación, muy complicada porque no queda claro quién va a tener el poder después de las elecciones. Y vos tenés un gobierno que está, como decías, la olla de presión la está tratando de tener para que esté más o menos normal hasta las elecciones. Bueno, pero después de las elecciones, esa olla de presión hay que empezar a hacer que se despresurice, o sea, que se calme un poco. Y bueno, ¿y quién lo puede hacer? Ese es el punto. Claro, la oposición todavía no va a estar en el gobierno, si es que ganó. Y el oficialismo, si ganó, tiene sus fuertes problemas ideológicos adentro, porque tenés por un lado la línea de Grabois, que está más afín al kirchnerismo, por otro lado el justicialismo propiamente dicho, con Massa. Entonces, es una situación complicada en lo económico, siempre hablando de lo económico, ¿no? Sí. Pero sobre todo porque no está clara cuál es el contexto político que va a haber después de las elecciones. Claro, porque además no nos olvidemos que capaz que con esto vamos a noviembre. En caso que haya segunda vuelta, esto estará definido en noviembre. Y hay que seguir alargando todas estas cosas. Entonces todos seguimos esperando a ver y mientras tanto vemos cómo los precios suben. Claro, porque hay dos escenarios posibles, digamos, Massa o no Massa en la segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasa si Massa no queda en una segunda vuelta? ¿Qué hace ya de ministro viendo...? Hay un vacío de poder muy grande. Absoluto, porque la cosa va a estar entre Milei y Bullrich. Y él tendrá que ser solo un espectador. Ahora, si está en la segunda vuelta, ¿qué va a seguir? ¿Apretando esta olla de presión? ¿Va a seguir congelando hasta noviembre? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que se haría desde un punto de vista económico? Lo que le conviene hacer es tratar de mantener este status quo hasta que se llegue a algún tipo de solución, ¿no? Bueno, difícil todo, ¿no? Difícil. Sí, o sea, muy difícil y de vuelta muy difícil para nosotros, que somos los que estamos en el día a día, sí, claro. La gente que nos está viendo, o sea, los precios suben, o sea, un paquete de yerba sale 600 pesos, ahora sale 900 pesos, estamos hablando de medio kilo, ¿no? Y estamos hablando de bebidas básicas, o sea, no es que uno está diciendo una salida a almorzar, una salida a cenar, no, cosas de consumo cotidiano. Lo de la carne que saltó por la nube, ¿no? Exactamente, y son inflexibles a la baja los precios, o sea, ¿qué es lo que puede pasar? Nunca, pongámosle que un precio sube de más, no baja después. En todo caso, mantiene esa sube más hasta que todos los demás precios acompañan. Pero acá los precios son inflexibles a la baja, y no porque sean malos los agentes, o sea, todos nosotros, sino porque estamos tan acostumbrados a que pasen estas situaciones que sabemos que siempre se termina complicando un poco más, ¿no? Lucas, permíteme que te traiga Salta y un poco más al terreno político, porque tu nombre aparece permanentemente en lo que son los rumores de un cambio de gabinete que se supone trabaja Gustavo Sáenz a partir del 10 de diciembre. Hablan de una oxigenación del nuevo gabinete. Y aparece mucho en las previas, en los corrillos, tanto políticos como periodísticos, aparece tu nombre como un posible ministro de Economía de la gestión provincial. ¿De esto hay algo? No, yo no sé nada, ¿no? La verdad que yo estoy muy cómodo con mi actividad privada, con la Universidad Católica de Salta, con todo eso. Lo que sí yo veo es que estaría bueno, si se asume, estaría bueno para realmente tratar de cambiar algo, ¿no? O sea, tratar de cortar con este status quo que viene de muchos años en lo económico, sobre todo para tratar de modificarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que para eso es necesario, sobre todo, tener una línea directa, por ejemplo, con el gobernador. Es decir, en este momento el esquema, la estructura, el organigrama jerárquico hace que haya figuras de coordinadores, o también se hablaba de una figura de jefatura de gabinete. Yo creo que tiene que haber una relación directa entre ministros, aunque sea el ministro de Economía, con lo que es el gobernador, ¿no? A mí me parece que Sáenz es una persona que se mueve mucho, o sea, gestiona mucho para Salta, ¿no? Pero sí, yo creo que estaría bueno que un ministro de Economía que sea mucho más activo, más transformador, ¿no? Para tratar de materializar muchas de esas, de todos esos fondos y esas obras que consigue, en este caso, el gobernador para la provincia. ¿Entendés que no se trata de un cambio de nombre simplemente, sino de un cambio del organigrama y de la estructura de la pirámide de poder? Exactamente, para agilizarlo. Fíjate vos que lo comentabas a nivel nacional, o sea, la importancia que tiene y el vínculo que tienen los potenciales ministros de Economía con los candidatos a presidente o a presidenta. Entonces, eso muestra una relación tan directa sin intermediarios. Y bueno, acá yo creo que la figura de coordinadores en su momento o la figura de un jefe de gabinete es como que retrasa o complica un poco una gestión que tendría que ser muchísimo más dinámica
En el caso como me estás preguntando a mí, o sea, ¿qué te diría yo? Mirá, estaría bueno transformar, realmente hacer cosas para transformar, para llevar adelante lo que está pidiendo el gobernador, pero con una relación más directa también, ¿no? Cosas que no se dan, que yo veo que no se están dando. Lucas, muchas gracias por venir, como siempre, muy amable. No, por favor, gracias a vos, como siempre. Hasta cualquier momento. Enseguida, y en el próximo bloque, estamos hablando con un candidato, en este caso al Parlasur, porque parece que nos hemos concentrado en este tema de la economía. ¿Y qué va a pasar con los candidatos al Parlasur de Salta? Se lo vamos a preguntar en el próximo bloque a Álvaro Ulloa, que es candidato de Juntos por el Cambio. Ya volvemos. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, si es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, la campaña electoral ha iniciado ya y obviamente que podés charlar con los candidatos, como en este caso con Álvaro Ulloa, que es candidato a miembro del Parlasur por Juntos por el Cambio en Salta, nos va a llevar a hablar de una campaña que ha empezado a cobrar vigor, porque ha empezado la campaña y indudablemente que también en esto se empiezan a perfilar los roles que van a tener los candidatos, porque empiezan a presentar equipos,
pero también empiezan a aparecer un poco las estrategias de cada uno de los sectores. Así que Álvaro, primero gracias por estar aquí y que de alguna manera podamos charlar de este momento que parece como un momento bisagra en la campaña. Pero claro que sí, muchas gracias a vos, Indio, por invitarme. Bueno, es un partido nuevo ¿no? Dijo me llamó la atención, Patricia Bullrich dijo hace 2 o 3 días, este es un nuevo Juntos por el Cambio. A ver, lo divido, es un nuevo Juntos por el Cambio y es un partido a jugar nuevo, ¿no es cierto? Se jugaron 90 minutos, vienen 90 minutos más. Es un nuevo Juntos por el Cambio porque creo que Patricia, con mucha personalidad, realmente me le saco el sombrero, supo colocar a Macri por fuera del esquema de gobierno, ¿no es cierto? Supo venir y decir, ¿sabes qué? Gané la interna, me corresponde liderar este proceso, este espacio de gente, y supo incorporar jugadores muy fuertes. Para mí la incorporación de Carlos Melconian es muy, muy fuerte. Supo apalancarse con los candidatos a gobernador que a veces habían estado con Larreta, ¿no es cierto? Y posicionarse, y creo que volvió a encontrar su lugar, ¿no es cierto? ¿Qué te cuesta siempre? Sí. A ver, te cuesta, no hay que... Porque además fue una interna dura y difícil dentro del Juntos por el Cambio. ¿Eso está solucionado? En lo que yo escuché hasta ahora, absolutamente. ¿No es cierto? Yo juego la local. No conozco qué pasa en Buenos Aires, pero todas las señales que recibimos es que está absolutamente solucionado. Que no estaba mal, Indio. A ver, nosotros, la gente dice, bueno, pero ¿por qué se pelearon? ¿Por qué una interna? Porque eran 2 planteos distintos, no era un problema de un cargo. Eran 2 formas de encarar el gobierno diferentes. Y no está mal que la gente lo elija. Para mí estuvo mal el día que Cristina Fernández lo puso a Alberto con un tuit. Para mí estuvo mal el día que Cristina Fernández dijo, bueno, va a ser vudú, ¿no es cierto? Para mí no está mal que la gente venga y diga, ¿sabes qué, Álvaro? Entre vos y el indio me quedo con el indio para llevar adelante el proyecto. Está bien, me ganaste, está bien, es legítimo, es legitimar. Que elija la gente, digamos. Que elija la gente, porque no es lo mismo, o no era lo mismo, el planteo de Horacio que el planteo de Patricia. Uno decía, eran formas de encarar la mirada de Argentina distintas. Entonces, te hablan de la casta. Casta es poner a dedo el candidato. Casta es cuando se abroquela un espacio político en un partido que tiene la justicia electoral para defenderlo, ¿no es cierto? Que tiene los 5.000 afiliados que los conoce de alguna forma y queda ahí, y viene y dice, va este. Una interna es romper con la casta, es que la gente diga, yo voto a este o voto a aquel. Y hubo interna en todos los niveles prácticamente de gobierno, nacional, provincial, municipal. Eso no es casta, esos son dirigentes políticos legitimados por la gente. La pucha me parece un avance extraordinario. La gente dijo, bueno, se están peleando entre ustedes. No te peleas por un cargo ahí, te estás peleando por una forma de conducir un país. Y casta es que vos y yo nos sentemos en un lugar y digamos, che, va él que es tu sobrino, dale, y después le toca a mi primo. Eso es casta. Ahora, la elección terminó en 3/3, tal Bien, cual se había planteado en algún momento, con diferencias que incluso... Me sorprendió, ¿no? Sí, claro. Bueno, creo que lo de Milei sorprendió a todo el mundo. Sí. Ahora, indudablemente que se planteó lo que decían algunos analistas de los escenarios, un escenario de 3/3, que incluso el escrutinio definitivo le bajó algunos puntos a Milei y la diferencia es aún menor entre los 3. 30, 29, 28 prácticamente. Sí, entonces digamos la diferencia es de 1 punto y pico, de 2 puntos y no mucho más que esto. ¿A dónde voy con esto que terminó en 3/3 y que parecería, y ahora digamos aquí viene el análisis que te pido, parecería que hay como, no sé si es una intención o vos percibís que esto puede pasar, de la gente que quiere que haya como una polarización entre Milei y Massa como para sacar
a Bullrich, a Juntos por el Cambio, de la cancha y decir, no, aquí los que compiten son Massa y Milei y estos dos pasarán a un posible balotaje. En el mejor de los casos es una estrategia, en el peor de los casos es un acuerdo. A ver, vos podés decir, a Milei le conviene competir con Massa porque piensa, bueno, toda la gente que está harta del gobierno me va a apoyar, es razonable. Massa puede decir, a mí me conviene competir con Milei porque es tan extremo, ¿no es cierto?, que yo voy a juntar la línea del medio, llamémoslo. En el peor de los casos es un acuerdo, porque Massa le puso gente a Milei. Sí, porque el peronismo le fiscalizó la elección en un montón de lugares. A ver, Olmedo fue con Milei, indio. No nos con Massa, quiero decir. No nos equivoquemos. Hace unos años la boleta de Olmedo iba con Massa. Sí, sí. No. Me dicen, no, porque la casta. Y yo digo, che, ¿de qué me hablan? Los concejales de Tigre, de Milei, son de Massa. El que viene ahora, Guillermo Franco, como jefe de gabinete, viene de la mano de Alberto Fernández. Bueno, era funcionario de Massa. Funcionario hasta hace 10 días. De Massa. De Massa, sí, porque era el enviado en el fondo. Entonces vos me decís, ¿qué crees? ¿Que es una estrategia o es un acuerdo? Yo creo que es un acuerdo. A ver, si vos me preguntás, ¿puedo decir que hay un acuerdo entre Milei y Massa para dejar afuera a Patricia Bullrich? Sí, entre sectores del espacio de Milei y Massa para dejar afuera a Patricia Bullrich. No me decís, pero Álvaro, vos hablás de un acuerdo explícito. No tengo la menor idea, indio. Eso hay que estar ahí, hay que mirar por el ojo de la cerradura y hay que decir, te agarré diciendo esto. Ahora, cuando vos ves los diversos funcionarios de Massa que han entrado en las listas de Milei, cuando ves que Milei prácticamente se niega a atacar la posición de Massa en el gobierno y su trabajo como ministro, cuando ves que la trata de mentirosa a Patricia Bullrich, pero con Massa se calla, decís, bueno, a ver. Bueno, llamó mucho la atención de Milei a una entrevista que le hicieron en La Nación Más hace muy pocos días, en la que le mostraron un cuadro de todo el sindicalismo argentino, sí, que llevan todos 40, 50, 60 años, digamos, los mismos personajes. Si eso no es casta, ¿qué es? Ahora, no dijo nada. No dijo nada. Dijeron, ¿vos te vas a meter? No, con ese tema no. Bueno, me dice, sí, a ver, es muy extraño, ¿no? Claro, es muy extraño. Yo ahora estoy, la verdad, muy entusiasmado con lo que estamos presentando. Reciente mencioné a Carlos Melconian y honestamente me parece que es la pata que nos estaba haciendo falta. O sea, acá la gente está debatiendo economía, sin dudas el gran problema, todas las encuestas y análisis decían el gran problema es economía e inseguridad, ¿no es cierto? Todos los sondeos de opinión pública. A la hora de los bifes la gente eligió economía para discutir. Porque, a ver, queda claro de que... Sobre todo en un contexto como el que estamos. Claro, ¿no? Lo que hablamos todos los días es cómo me subieron las galletitas. Sí, viste la cuota de tal cosa, fui a comprar una coca y me salió tanto, compré carne y me salió tanto, no llego a fin de mes. Es lo que hablamos todos los días. Lo hablas con tu familia, lo hablo yo con la mía, con mis amigos, con la gente que trabajás. En ese contexto, Melconian ofreció o puso a disposición un equipo y una propuesta económica muy acorde a lo que piensa Juntos por el Cambio, muy acorde, de mucha solvencia. Él dijo algo que es muy importante, a mí al menos me pareció muy importante. El lunes hay que abrir la zapatería de vuelta, ¿no es cierto? Estaba diciendo en un reportaje. Esto no es un trabajo teórico. Este es un trabajo de que el lunes vos tenés que volver a abrir tu negocio, decir buen día, tener la luz pagada, la mercadería. El gobierno es lo mismo. El lunes vos tenés que abrir la puerta, el lunes 11 de diciembre. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer esto y esto. Y a mí me parece que está hecho con mucha calle, con mucho oficio, muy dialogado. Ayer lo escuchaba Melconian decir, lo hablamos con 10 gobernadores, no sé cuántos embajadores, tantos diputados, tales universidades. Es un proyecto posible. Es decir, Indio, ¿te parece que hagamos esto y hablamos esto, punto? Y de golpe nos pusimos de acuerdo y dijimos, sobre esto podemos avanzar.
Me da la impresión que la aparición de Melconian terminó, digamos, centrando la atención y la discusión en el tema económico. Sí, primero porque dudas. Massa es el ministro de Economía, tiene que Sin hablar de dudas. economía, Milei es el propio economista de su espacio, y Melconian vino a llenar esto. Ahora, me da la impresión que lo que pasó, a partir de la aparición de Melconian, que empezó a decir, la dolarización no se puede hacer, eso es una utopía. Y lo dijo muy claramente. Sí, porque dijo, creo que lo comparó con el tema de tallarines. Sí. Entonces dijo, ¿cómo me invitas a comer fideos con tuco y no tenés fideos? No hay fideos. Y no hay Bueno, tuco. aquí no hay dólares para dolarizar. Claro. Entonces, se nota un retroceso de Milei en el discurso, porque ya los economistas de Milei empiezan a decir, no, esto no se puede hacer inmediatamente, capaz que no se hace. Es decir, me parece que rompió un poco uno de los dos eslóganes que ha tenido Milei, los más fuertes por lo menos, que uno Sí. que era la dolarización y la casta. Sí, sí. Entonces, me parece que lo de la dolarización se empieza a caer. No sé si A tienen ver, la misma a mí lo que sensación. me parece es que cuando vamos a discutir ideas no valen los gritos, valen las ideas. Y vos podés gritar 10 minutos, pero después te digo, che, indio, pero a ver, ¿y con esto qué vas a hacer? Y tenés que explicar cómo es esto. Y a mí me da la impresión, y que me disculpen, que la campaña de La Libertad Avanza se basó mucho en los gritos. Se basó mucho en los gritos. Y hay un momento en que vos tenés que gobernar también. Y tenés que decir, a ver, esto que yo grité lo voy a desarrollar de tal forma. Y me parece que no está ese desarrollo. Te soy honesto, no es un problema de que lo ataque. Hay amigos que me dicen, no ataques a Milei, Álvaro, que pida. Digo, no es un problema de que ataque o no ataque. Yo quiero mostrarle a la gente lo que nos puede pasar el 10 de diciembre. No es un problema de, vos porque querés ser del Parlasur. No pasa por ahí. Pasa porque hay un 11 de diciembre que asume el próximo gobierno y hay que llevar adelante un país. Y hay mucha teoría económica liberal, hay muchísima teoría económica liberal que no se aplicó en ningún país del mundo. Que no se aplicó en ningún país del mundo. Se aplican conceptos, como es lógico. Pues sí, che, vamos por el libre comercio, vamos por la libre moneda, vamos por el libre tal cosa. Anda a preguntar un país del mundo que no tenga subsidios. No hay uno. Porque tiene que defender parte de una industria, o tiene que defender un grupo, o tiene que defender X. Entonces, no se trata solo de practicar una teoría o de promocionar una teoría. Después la tenés que volcar a la práctica. Álvaro, te pido, no tenemos mucho más tiempo, dos Dale. o tres definiciones puntuales de por qué se tendría que votar a Patricia A ver, Bullrich. yo tengo una que es de la que yo estoy muy convencido. Yo me metí en Juntos por el Cambio porque me garantizaba república. A ver, pensá un segundo lo que fue el gobierno kirchnerista de Cristina, y avasallaban a la justicia. Teníamos una Cámara de Diputados y de Senadores que aprobaban así nomás. Los gobernadores tenían que ir a rendir pleitesía y aplaudir todos los lunes en las cadenas nacionales. Y de golpe vino un partido político que me dijo, nosotros proponemos república. El PRO es propuesta republicana y el radicalismo es lo más republicano que hay desde hace años. ¿Qué es república? La división de poderes. ¿Qué es república? La honestidad, el ser austeros, los valores republicanos. Vos tenés alguna forma de gobierno, es dictadura, monarquía, anarquismo o república. Yo quiero la república. Creo que es la única forma que podemos salir adelante y Patricia me la garantiza. Álvaro, gracias por venir. Muy Gracias amable, a como vos. siempre. No, gracias a vos. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque estamos hablando de educación, un tema por demás serio. Si a usted le parece que el tema económico, el tema político es serio, hay algunos indicadores para preocuparnos respecto del tema de la educación, que sin lugar a dudas es uno de los ejes principales y fundamentales para un posible desarrollo. Ya volvemos.
Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los valles calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos, siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, si es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, en los últimos días hemos conocido algunos datos preocupantes, yo le diría dolorosos más que preocupantes, porque el Observatorio para la Educación de la Argentina, y lo voy a dar bien el nombre, es el Observatorio Argentinos por la Educación, ha publicado algunos datos que son muy preocupantes. Les voy a leer algunos porque prefiero que nos cuenten desde este observatorio. Pero algunos de los números nos dicen que 13 de cada 100 alumnos del secundario llegaron al final de esa etapa educativa de la escuela secundaria con aprendizajes más o menos esperados, 13 de cada 100 solamente. Bueno, pero hay otros números también respecto de la posibilidad de tener niveles óptimos en lengua y matemática, básico, digamos. Bueno, por eso hemos intentado hoy y queríamos, y vamos a agradecer mucho que nos hayan permitido este contacto, con Leire Sáenz Guillén. Ella es la encargada de análisis de datos del Observatorio Argentino para la Educación, y le voy a agradecer que nos haya atendido hoy día. Muchas gracias, Leire. Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno,
Yo te pediría si podemos empezar por las cifras que tiene este estudio, que no sé, y te pido que me corrijas, para mí son más dolorosos que preocupantes, son las dos cosas, pero a mí me parecen como más dolorosos. Totalmente. Bueno, como mencionaste un poco, estos números vienen del último informe que realizamos del Observatorio Argentinos por la Educación, junto a Irene Kitt, que es una referente en temas educativos, un poco con la finalidad de ver los primeros datos post pandemia, ¿no? Y lo que hacíamos era justamente esto que mencionás. De cada 100 chicos que arranca en primer grado, vemos 12 años después cómo llegaron a su último año de la secundaria, ¿no? De primer grado de primaria al último año de la secundaria. ¿Y qué vemos? Que de cada 100 chicos que entran, al último año llegan en tiempo y forma únicamente 13 de cada 100. ¿Y qué sería esto de tiempo y forma, no? Como para entender un poco mejor. En tiempo sería sin repetir ni abandonar, o sea, en el tiempo que deberían llegar 2 años después. Y en forma sería con los puntajes básicos de las pruebas locales, que son las pruebas a aprender, en lengua y matemática. Entonces vemos que únicamente 13 de estos 100 chicos que empezaron en primer grado llegan sin repetir ni abandonar y con lo que deberían saber mínimo de lengua y matemática. Leire, ¿cómo se hace esta evaluación? ¿Se hace en todo el país, en cada una de las provincias? Exactamente, esas son las pruebas locales, que son las pruebas a aprender, son censales, o sea que se realizan en último año de todas las escuelas del país y se realiza todos los años. Entonces tenemos datos, todos los años no, se realizan cada 4 años y ahí, bueno, tenemos los datos de las mismas, ¿no? El último informe nosotros que habíamos realizado, un poco esto que decías, ¿no? Si es preocupante es que 13 de cada 100 o no, mucha gente al ver este número piensa, bueno, es la pandemia, es el fruto que nos dejó la pandemia. Y nosotros este mismo informe lo realizamos justamente el año pasado con los últimos datos pre-pandemia y veíamos que este número era 16 de cada 100. Entonces, bueno, si bien es verdad que la pandemia empeoró lo que ya estaba de 16 a 13, vemos que esto ya es algo mucho más estructural, ¿no? O sea, que viene de antes y hay algo ahí en el detrimento de aprendizajes que está pasando. Bueno, la pregunta, no sé, intentaría resumírtelo en, a ver si te lo puedo plantear en causas y efectos. Las causas de esto, cómo las analizan y los efectos de esto, porque ahí me parece que está lo más preocupante. Obvio. Bueno, haciendo un poco un recorrido para entender un poco más el contexto de esto, este número de 13 de cada 100 es último año de secundaria, ¿no? Yendo un poco más atrás, nosotros analizamos, bueno, de estos chicos de primer grado, de cada 100 chicos, ¿cuántos llegan en tiempo y forma al último año de la primaria, o sea, sexto grado? Vemos que son 43. Y si vamos un poco más atrás, vemos con las pruebas, hicimos otro informe con las pruebas CERCE, son unas pruebas de UNESCO del año 2019, vimos que en tercer grado, chicos de 8 años, únicamente 1 de cada 2 entiende lo que lee, o sea, entiende un texto. O sea, que está la mitad de los chicos de 8 años que no logran entender un texto. Y este recorrido un poco lo hago con la finalidad de ver que muchas veces cuando se habla de política educativa se enfoca mucho en el secundario, en el abandono, bueno, políticas más enfocadas en ese grupo. Y un poco te menciono estos datos para ver que, bueno, claramente las deficiencias educativas arrancan desde mucho antes. Si 1 de cada 2 chicos de 8 años no puede comprender un texto básico, eso nos muestra un poco la urgencia de hacer políticas de alfabetización inicial, ¿no? De empezar realmente en los primeros años. Bueno, ahí está el punto, porque digamos, independientemente de este análisis de cómo llegan los chicos al final del secundario, el tema es que si estamos ya con estos problemas solo de interpretación de textos, bueno, digamos, esto tiende a agravarse. Totalmente. Bueno, justo nosotros, ahora el Observatorio Argentinos por la Educación, estamos haciendo una campaña nacional de alfabetización inicial, un poco con esta finalidad, ¿no? De darle importancia a las políticas de alfabetización. Logramos antes de las PASO que firmen este compromiso por la alfabetización los 6 precandidatos a presidente más importantes, junto con distintos gobernadores de las provincias que vienen firmando el compromiso. Un poco con esto, ¿no? Porque últimamente también, ahora con las nuevas tecnologías, etcétera, como se tiende a hablar mucho de quizás la incorporación de robótica, de programación, que son cosas que obviamente están buenísimas, pero viendo los datos, nosotros vemos que, bueno,
si uno de cada 2 chicos no entiende lo que lee, quizás el foco debería ser otro. Por eso hicimos esta campaña de alfabetización inicial. Bien, Leire, ¿y dónde está el defecto de esto? ¿Dónde están las fallas? ¿Qué nos faltó para que lleguemos a este estado de cosas? Digamos, ¿qué no se hizo o qué se hizo mal? Bueno, nosotros en este informe, esto de tiempo y forma, lo separamos, ¿no? Vemos, bueno, cuántos llegan sin repetir ni abandonar, y después vemos el tema de los aprendizajes. Y en primer lugar, esto de que te mencionaba, de cada 100 chicos que entran en primer grado, vemos, bueno, al último año únicamente cuántos llegan sin repetir ni abandonar, o sea, únicamente en tiempo. Y ahí vemos que son 61 de cada 100 chicos. Y vemos que este número, al compararlo con años anteriores, viene creciendo, ¿no? O sea, que cada vez más chicos llegan en el año que deberían llegar, al último año, o sea, que están pasando de grado y hay más chicos en la escuela. Sin embargo, cuando cruzamos esto con aprendizaje, o sea, cuántos tienen el aprendizaje que deberían tener, vemos que el número baja de 61 a 13. Entonces, diciendo un poco más, poniendo un poco más de lupa, vemos que lo que realmente está tirando el puntaje abajo, si bien son ambos lengua y matemática, el que más lo tira es matemática. Entonces, un poco esto lo menciono porque vemos que no es tanto un tema de las trayectorias escolares, realmente los chicos están pasando en el momento que deberían pasar de grado, pero vemos que hay un tema más de, bueno, hay un detrimento de los aprendizajes, ¿no? Vemos que las tendencias de las notas sí vienen cayendo, y especialmente en matemática está cayendo mucho más fuerte. Bueno, en el caso, digamos, en este caso hay que reformar las leyes, hay que cumplirlas las que están porque no se están cumpliendo. Hablo obviamente de las leyes de educación, hay que cambiar los planes, falta evaluación, falta, no sé, actualización. ¿Dónde estarían los puntos críticos? Bueno, ahí un poco, nosotros, por ejemplo, un informe que hicimos hace un par de meses, que hablamos del tema de financiamiento, que si bien, bueno, es una condición necesaria, no suficiente, ¿no? Obviamente después hay que seguir construyendo sobre otras cosas, pero hablando sobre financiamiento, en Argentina existe una ley que salió en el año 2006 que dice que el 6% del PBI total tiene que ir a educación, ¿no? Se tiene que destinar a educación. Nosotros hicimos un informe hace un par de meses en el cual veíamos que únicamente del 2006 a ahora, hasta el 2023, se cumplió esta ley en 3 años, realmente. Entonces, bueno, esto nos está mostrando que en el resto de años nunca se está cumpliendo la meta financiera en educación. Entonces, si no hay financiamiento educativo, obviamente no tenemos la base para partir para otras cosas, ¿no? Obviamente, repito, es algo necesario, no suficiente, pero bueno, si no hay financiamiento, yo creo que este es un punto clave para mostrar de que no estamos cumpliendo con la ley. Y por otro lado, también nosotros lo que decimos del observatorio es que generar este tipo de discusiones basadas en evidencia, ¿no? Nosotros este tipo de informes lo hacemos cada 15 días, publicamos un informe con la finalidad un poco de esto, de hacer discusiones basadas en evidencia, un poco por lo que decís, bueno, ¿dónde están los puntos más críticos? ¿En dónde están los peores resultados? Como para apuntar bien ahí la política, una política más educativa más efectiva, ¿no? De realmente no hablar por hablar, sino basado en los datos que tenemos y tener algo sobre lo que partir. Bien, Leire, esto yo sé que es un poco, voy a usar una palabra que capaz que los chicos, yo no sé si la siguen utilizando, pero es un poco chocante, pero ¿cómo estamos respecto de los países de la región? En las dos cosas que estamos hablando, en el financiamiento educativo, ¿cuánto destinan los países de la región a la educación en sus presupuestos? Y en comparación con estos datos que nos estás dando, del tiempo y forma de los chicos de la secundaria, de la falta de comprensión de textos, ¿cómo estamos respecto de países vecinos? No sé, pienso en Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, etcétera. Totalmente, bueno, eso es algo clave porque muchas veces, bueno, obviamente la región es un grupo de países con los cuales deberíamos compararnos para ver, bueno, obviamente qué también estamos, ¿no? Porque una cosa es el ver el número nuestro, pero también hay que ver un poco cuáles son las tendencias. Ya lo que vemos ahí importante es que países que económicamente son parecidos a nosotros en términos de PBI per cápita, por ejemplo, o en términos de salarios, en términos así más económicos, como Chile, Uruguay y Brasil, les va mucho mejor en educación, en puntajes, que a nosotros, ¿no? Sin embargo, si nos comparamos con, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, Guatemala, que son países que en términos de nivel socioeconómico, en términos de PBI per cápita, tienen mucho más bajo que Argentina, o sea, realmente económicamente son niveles más bajos, sin embargo en educación nos va igual. Entonces ahí hay algo que está bueno resaltar, ¿no? Que muchas veces, o sea, ¿qué está pasando en Argentina? Que tenemos términos económicos parecidos a Brasil, Uruguay, Chile, sin embargo nos va mucho peor que ellos, y nos va igual que, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala,
en términos de puntajes educativos, cuando económicamente no somos países parecidos. Entonces, está habiendo un término de eficiencia del aprendizaje, ¿no? No sé, hay algo que está pasando acá, que si bien el nivel socioeconómico influye, vemos que estamos más atrás de lo que deberíamos estar. Leire, te agradezco muchísimo todos estos datos y esta información que me parece realmente que debería estar hoy en el eje de la campaña electoral, por sobre todas las otras cosas, porque me parece que podemos discutir mucho de economía, dolarizaciones y todo lo demás, pero me parece que el punto crítico de todo esto es la educación, que es lo único que nos puede asegurar progreso. Totalmente, nosotros estamos trabajando un poco en eso, también agradecemos a los medios que nos permiten mostrar estos datos, de poner un poco en agenda el tema de la educación, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por atendernos. Hasta cualquier momento. Era Leire Sáenz, del Observatorio Argentino por la Educación, con estos datos dolorosos realmente. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa en Somos Salta y Jujuy.